vamos a ver algunas de las sumas más importantes o series más importantes dentro de las distintas categorías para que en la medida de lo posible tengamos una biblioteca mental de decir esto me suena a este proceso y no queremos aprendernos la fórmula de memoria, queremos aprendernos el proceso que hay detrás para obtener esas sumas. Hay una suma que es la más sencilla de todas, que es con la que comenzamos, que es de una suma aritmética. Aquí no vamos a hablar de una serie porque no tenemos infinitos términos. Entonces, si tenemos una serie o una suma aritmética, como por ejemplo la dada por el sumatorio desde k igual a 1 hasta n del número k, es decir, tengo la suma de los n primeros números naturales, queremos estudiar cuánto vale esa suma. Entonces, para determinar la suma, aquí tenemos un truquito, y es que sabemos que la suma de números es conmutativa. Entonces, lo que nosotros observamos es que lo mismo me da decir, oye, esa suma S la voy a llamar yo al resultado de 1 más 2 más n, pero también puedo sumarlo en orden contrario y decir, es lo mismo que si sumo n más n menos 1 más puntos suspensivos hasta 1. Claro, de este modo, lo que tenemos aquí es que si sumo ambas expresiones, aquí nos queda 2s, mientras que aquí que observamos que cuando tengo este término, que sería el 1 con el n, eso suma n más 1. Y cuando sumo el 2 con el n menos 1, suma también n más 1. Y cuando tengo el n con el 1, sumo también n más 1. Entonces lo que estoy haciendo es sumar n más 1, pero ¿cuántas veces? Aparece una vez por cada término, es decir, aparece una vez aquí, dos veces aquí, tres veces, hasta en total n veces. O sea que tenemos n veces el mismo sumando. Claro, entonces lo que sacamos es que la suma que nosotros estamos buscando vale justamente n más 1 por n dividido entre 2. Y aquí entonces lo que nos fijamos es que tenemos justamente para la suma de los n primeros números naturales aparece algo que es un polinomio de grado 2, ¿verdad? Y aquí los exponentes, que no los hemos puesto, ¿verdad? Pero ¿a qué están elevados estos números? Este 1 está elevado a 1, este 2 está elevado a 1, esta n está elevado a 1, ¿cierto? O sea que lo que vemos precisamente es que cuando sumo los n primeros números naturales elevado a 1, lo que obtengo es un polinomio que depende de la n, pero de grado 2, de grado 1 más. Entonces, una vez que tenemos esta primera suma, podríamos seguir complicando las cosas. Es decir, ¿vale? Tengo la suma aritmética de los primeros n números naturales y si quiero los cuadrados, es decir, si Es ahora... razonamiento, por lo que vi ayer, es el mismo. O sea, tú defines la suma, luego perdón, la serie de lo que saques, luego la vuelves a definir de otra manera y la suma, la resta, Exactamente. ¿no? Entonces, si ahora queremos calcular la suma pero de los cuadrados, es decir, el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más punto suspensivo n al cuadrado, uno podría plantearse decir, cabría esperar que esto fuese algo, como estoy sumando los cuadrados, algo de grado 3, ¿verdad? Que dijésemos, es algo que sea un polinomio a por n al cubo más un polinomio b n al cuadrado más un c por n más un cierto d, ¿verdad? Con decir, bueno, entonces, ¿cómo saco yo cuánto valen precisamente
estos polinomios A, B, C o estas constantes A, B, C y D. Lo que teníamos que decir es, si tengo claro que esto es la fórmula, voy a estudiar ciertos valores sencillos. Entonces, veamos cómo obtener dichos valores. Por un lado decimos, si la n fuese 1, y esta fórmula tiene que ser cierta para todo n, eso significa que 1 al cuadrado debería coincidir con la misma parte cuando cambie la n por 1, es decir, me quedaría a más b más c más d. Cuando la n valga 2, aquí tendría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, debería coincidir con 8a más 4b más 2c más d. Cuando la n valga 3, tendría aquí 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que debe coincidir aquí, nos quedaría un 27a más 9b más 3c más el d. Y por último, cuando la n valga 4, tendríamos que esto vale 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y debe coincidir con 4 elevado a 3 sería 64a más 16b más 4c más d. Podrá ser más o menos tedioso, pero a fin de cuentas es un sistema de ecuaciones lineales en las incógnitas a, b, c y d que podemos resolver o bien escalonando, o bien calculando la inversa, o bien del modo que sea. Pero vamos a obtener la solución. Cuando resolvemos este sistema, lo que ¿No obtenemos se al puede hacer de final... otra manera? De la que hemos hecho en la anterior. No. Este es el... Intuitivamente es el modo que tenemos porque no podemos simplificar estos cuadrados de ese modo. Vale. Porque no estamos en cuerpo con característica prima, entonces no es lo mismo el cuadrado de una suma que la suma de los cuadrados. No puedo juntarlo de ese modo. Es el problema que tengo aquí. Entonces al final lo que tenemos justamente es que este sumatorio de los cuadrados de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado nos queda muy parecido el n más 1, el n, que sería como antes, pero aparece un nuevo factor que es 2n más 1. Y todo eso, en lugar de estar dividido entre 2, está dividido entre 6. Por último, si queremos calcular, todo el proceso sería igual para calcular cualquier potencia. Lo que pasa es que conforme vamos aumentando se van complicando las cosas. Pero hay ciertas que deberíamos sabernos más o menos de memoria. Eso sí. Entonces, finalmente, obtenemos que cuando tenemos, por ejemplo, la suma de los primeros n números naturales, 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos, hasta n. Esa fórmula nos queda n por n más 1 dividido entre 2. Cuando sumamos los cuadrados, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado. Hemos visto cuál es el truco, es buscarlo como un polinomio de grado 1 más, es decir, de grado 3, y tenemos n por el n más 1 por el 2n más 1, dividir todo eso entre 6. Claro, cuando queremos calcular ahora los cubos, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta el n al cubo, ya el proceso es bastante tedioso porque buscamos algo de grado 4, los números empiezan a ser demasiado grandes, pero hay una relación entre la suma de los cubos y la suma de los naturales. Y es que esto es justamente la suma de los números naturales elevado al cuadrado.
Como para esta sí que tenemos una fórmula sencilla, aquí lo que obtenemos es que esto es simplemente n al cuadrado por n más 1, todo eso al cuadrado, entre 4. Entonces de nuevo me queda también algo de grado 4. Estas tres Y sumas, este salto de que la suma de los cubos es igual al cuadrado de la suma, resulta que es una propiedad bonita que obtenemos que podemos demostrar por inducción. bueno, Entonces es muy útil conocer estas tres sumas cuando trabajamos con binomiales o cosas similares. Una de las sumas que realmente aparece muchísimas veces es una de las con las que ya hemos trabajado, que es la geométrica. Quien dice la geométrica dice las modificaciones de la serie geométrica o aritmético-geométrica. Entonces, para eso sí que tenemos un cierto proceso estándar que es el que seguimos el otro día. Y vamos ahora con las series geométricas, lo anterior, ¿cómo se llamaba? Aritméticas. aritméticas, Aritméticas. geométricas y las aritmético geométricas. Me aprendí cómo hacerla ayer. Entonces, primero, con las series geométricas, siempre vamos a partir de una razón menor que 1, es decir, sea R perteneciente a los reales con valor absoluto de R menor que 1. Queremos estudiar o queremos calcular el valor de la serie geométrica dada por sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. Vamos a poner un poquito más en lugar de poner n igual a 1, vamos a poner a partir de un cierto término n sub 0 de r elevado a n. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer siempre con este tipo de series? Vamos a estudiar las sumas parciales. Entonces, para ello, estudiamos las sumas parciales. Vamos a llamarla a la suma parcial S mayúscula n, S sub n, ¿y qué tenemos? Y aquí nos va a quedar primer término r elevado a n sub 0, luego viene el término r elevado a n sub 0 más 1, así hasta que llegamos al r elevado a n, a poner n mayúscula, menos 1 más el r elevado al n mayúscula. Mismo proceso, multiplicamos la serie por la razón y entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el término r elevado al n sub 0 más 1. Luego vamos a sumar el r elevado al n sub 0 más 2. Así vamos a seguir cuando multiplicamos el término r elevado a n menos 1 por r, nos queda r elevado a n. Y por último, el término r elevado a n le multiplicamos y nos queda r elevado a n más 1. Ahora restamos ambas sumas y nos queda por un lado a la s sub n le resto r veces la s sub n, y hay muchos términos que se me van a simplificar aquí directamente porque el r elevado a 0 más 1 se me cancela con este, el r elevado a 0 más 2 se me cancela con este, el r elevado a n menos 1 se me cancela, el r elevado a n se me cancela con el r elevado a n, y solo me quedan dos términos que no desaparecen, que son este r elevado a n sub 0 y este r elevado a n mayúscula más 1. Es decir, que aquí tenemos entonces que esto sería r elevado a n sub 0 menos r elevado al n mayúscula más 1. De aquí podemos sacar factor común la suma parcial s sub n que multiplica a 1 menos r. Cuando ahora tomamos límite, cuando la n tiende a infinito, como r en valor absoluto es menor que 1, r elevado a n es una exponencial que tiende a 0. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente que nuestra suma, la suma s que estamos buscando, multiplicada por 1 menos r, es justamente el primer término r elevado a n sub 0. Es decir, obtenemos que la serie sumatoria desde n igual a n sub 0 hasta infinito
de la geométrica r elevado a n vale justamente primer término r elevado a n sub 0 dividido entre 1 menos la razón. Este es el proceso estándar que vamos a seguir no solo con la geométrica, sino también con la aritmético-geométrica. Solo que a lo mejor en lugar de hacer una vez, tenemos que hacer varias veces estos pasos. Las generalizaciones más comunes que hacemos de la serie geométrica es cuando multiplicamos por una n o por un n al cuadrado. El proceso es el mismo siempre, pero son las dos que sí que nos interesa estudiar. Entonces, si la razón es distinta, o sea, es mayor que 1, esto se cae, ¿o qué? diverge. Y como diverge, ya no me interesa calcularlo porque es infinito. O sea, si en algún ejercicio me sale que la razón es mayor que 1, es que algo he hecho mal. Porque no me Exactamente. Sobre todo si te piden la suma, porque debería ser convergente. Entonces, una de las primeras generalizaciones es la siguiente. Generalizaciones es estudiar el sumatorio cuando empieza en un n sub 0 hasta infinito, pero de n por r elevado a n. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay veces que nos encontramos un n más 1, hay veces que nos encontramos un n menos 2. Da exactamente igual. Si tengo... Lo ponemos con la n porque si yo tuviese entonces el sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito de un cierto a por n más b por r elevado a n, lo que voy a hacer es separarlo en el sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito de el a por n por r elevado a n más el sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito del b por r elevado a n. Y luego la constante a la voy a poder sacar fuera del sumatorio y la constante b la voy a poder sacar fuera del sumatorio. Por lo tanto voy a tener simplemente una geométrica y aquí la que conozco que es n por r elevado a n. Por eso digo, no es importante que memoricemos una fórmula porque a lo mejor me lo ponen de forma distinta. Y ya no puedo aplicar la fórmula que he memorizado, porque me he memorizado la fórmula cuando es n más 1 por r elevado a n. Y ahora aparece n. Ya no tengo la misma fórmula. No, vamos a deducir cómo se obtienen las correspondientes fórmulas. Entonces, de nuevo, estudiamos las sumas parciales. Y para estas sumas parciales tendríamos, igual que antes, lo estamos haciendo en general con un cierto n sub 0, la suma s sub n mayúscula sería el n0 por r elevado a n0 más el n0 más 1 por el r elevado a n0 más 1 hasta que vamos llegando al n mayúscula por el r elevado a n mayúscula. Volvemos a multiplicar todo por r. Aquí nos queda entonces n0 por r elevado a n0 más 1 más... Seguimos hasta que nos queda el n menos 1 por el r elevado a n y un último término que sería este n lo multiplico por el r y nos queda r elevado a n más 1. Volvemos a restar ambas sumas y nos queda a la s sub n le restamos r veces la s sub n. Nos queda entonces que los términos no se me cancelan, pero este término no lo puedo simplificar con nadie porque no hay ningún r elevado a n sub 0 abajo, o sea que me queda n sub 0 por r elevado a n sub 0. Luego, de este término que sería n0 más 1, le resto n sub 0 veces, me queda simplemente una vez el término r elevado a n sub 0 más 1. Y luego aparece el término r elevado a n sub 0 más 2. Y así seguimos hasta que llego al r elevado a n, que si a n veces le resto n menos 1 veces, me queda una vez el r elevado a n. Y por último aparece restando el término n mayúscula que multiplica a r elevado a n más 1. Cuando ahora tomamos límite
Cuando la n mayúscula tiende a infinito, ¿qué obtenemos? Por un lado, de esta parte nos queda igual que antes, nos queda la suma parcial enésima que multiplica a 1 menos la razón. Por lo tanto, vamos a tener que nuestra suma, es decir, la serie desde n igual a n0 hasta infinito de n por r elevado a n, va a aparecer seguro este término 1 menos r va a estar dividiendo. Ahora bien, tengo aquí este término n0 por r elevado a n0, o sea que tengo aquí el n0 por r elevado a n sub 0, todo eso dividido entre 1 menos r. Pero luego, de la parte que aparece aquí, tengo una serie geométrica. Y ya hemos visto cuál es la suma de una serie geométrica. Es el primer término dividido entre 1 menos la razón. O sea que ahí aparecería más el primer término, que sería el r elevado a n sub 0 más 1, dividido entre 1 menos la razón. Y como vuelvo a dividir otra vez entre 1 menos la razón, me queda dividido entre 1 menos la razón al cuadrado. Y entonces tenemos aquí la fórmula para esta serie aritmético-geométrica cuando la multiplicamos por el término n. La parte del menos es por lo que dijiste ayer, ¿no? Que como uno crecía más hacia cero que el otro, ¿no? Esto, la parte del menos n por Exactamente. Como aquí tengo un polinomio, un monomio n que tiende a infinito, pero esto tiende a cero, y tengo una exponencial, la exponencial tiende a cero más rápidamente que el polinomio, sea cual sea el grado del polinomio. Da igual que tenga n elevado a 17 millones, va a tender a cero también. La última generalización importante de esta suma es cuando aquí aparece no una n, sino un cuadrado. Es decir, por último, vamos a calcular la suma del sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito de n cuadrado por r elevado a n. Mismo proceso. Y si no aparece n cuadrado, ¿qué pasa si aparece n cuadrado menos 5 o n cuadrado más 5n más 3? Lo separamos en cada una de las sumas que estamos haciendo. Y me va a quedar a lo mejor una geométrica, es decir, que si yo tuviese aquí sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito de algo por n al cuadrado más algo por n más algo por r elevado a n, lo voy a separar en la constante a sale fuera y nos queda el sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito de n cuadrado por r elevado a n, más luego va a salir la constante b y lo voy a multiplicar por la suma desde n igual a n0 hasta infinito de n por r elevado a n, y luego voy a multiplicar el c por la geométrica desde n igual a n0 hasta infinito de r elevado a n. Por eso, si nos aprendemos o deducimos la fórmula para las básicas, podemos sacar cualquier otra combinación que nos pongan, simplemente teniendo en cuenta que como cada una de estas es convergente por separado, puedo separar esta serie en la suma de cada una de ellas. Mismo proceso, estudiar sumas parciales, es decir, de nuevo, vamos a considerar quién sería la suma parcial enésima. Nos va a quedar ahora un n sub 0 al cuadrado por r elevado a n sub 0. Luego aparece un n sub 0 más 1 al cuadrado que multiplica a r elevado a n0 más 1. Y así seguimos hasta que llegamos al término n cuadrado mayúscula r elevado a n mayúscula. Misma idea, multiplicamos por la razón. Y ahora, ¿qué nos quedaría? El n sub 0 al cuadrado multiplicado por r elevado a n0 más 1. Luego aquí aparecerá un n sub 0 más 1 al cuadrado por el r elevado a n0 más 2, hasta que llegamos al término n mayúscula menos 1 al cuadrado, r elevado a n mayúscula, y sumamos el n al cuadrado por el r elevado a n mayúscula más 1.
¿Qué ocurre ahora cuando restamos? Ya no es tan sencillo con los cuadrados, tenemos que tener un poco más de cuidado. Es cierto que aquí nos va a quedar otra vez una suma que sería el 1 menos la razón por la suma parcial n-ésima. El término n sub 0 al cuadrado por el r elevado a n sub 0 no se simplifica con nadie. Pero si nos fijamos en esta parte de aquí, cuando yo desarrollo este binomio, aquí nos queda el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y este n sub 0 al cuadrado se me va a simplificar con este n sub 0 cuadrado. Y entonces nos va a quedar simplemente 2 veces n sub 0 más 1, todo eso multiplicado por el r elevado a n sub 0 más 1. Y vamos a seguir con toda esta cuenta, ¿verdad? Porque luego aquí, ¿qué va a aparecer? Cuando desarrollo este binomio, ¿quién sale? Sería n al cuadrado, que se me simplifica con este n al cuadrado, menos 2n, como está restando, se convierte en 2n mayúscula, y el más 1 pasa restando menos 1. Todo eso por el r elevado a n mayúscula, y aquí nos va a quedar un menos n al cuadrado por un r elevado a n mayúscula más 1. Y claro, de momento no lo tenemos tan claro. Es verdad que podríamos sacar ya la fórmula porque conocemos que esta de aquí es una de las que hemos visto antes y podríamos separarlo en dos. Pero por si acaso vamos a tratar de hacer otra vez el mismo proceso. ¿Eso qué significa? Que a esta expresión que tenemos aquí vamos a llamarla, por ejemplo, h sub n. Y vamos a multiplicar esta h sub n por r. Es decir, vamos a ver cuánto vale r por h sub n. ¿Qué nos va a quedar entonces? Que este término lo volvemos a multiplicar por r. Entonces nos quedaría n sub 0 al cuadrado por r elevado a n sub 0 más 1. Y luego aquí, ¿quién aparecería? Aparecería un 2n sub 0 más 1 que lo multiplicamos por el r elevado a n sub 0 más 2. Más, seguimos todo este proceso, el r elevado a n menos 1 va a ser un 2n menos 3 por r elevado al n mayúscula. Esto lo multiplicamos por r y nos queda 2n menos 1 por r elevado a n más 1. Y luego este término menos n cuadrado por r elevado a n más 2. ¿Qué va a ocurrir cuando vayamos simplificando todos estos términos? Si ahora volvemos a restar estas dos expresiones, ¿qué obtenemos? Tenemos aquí que si a h sub n le resto r veces h sub n, pues mira, hay aquí un término que es este, n sub 0 al cuadrado por r elevado a n sub 0, que se me queda tal cual. Y luego aquí voy a restar y me va a aparecer un menos n sub 0 al cuadrado más 2 veces n sub 0 más 1 por el r elevado a n sub 0 más 1. Pero ¿qué va a pasar ahora con el resto de términos? Si nos fijamos, el resto de potencias, ¿en cuánto difieren? Difieren en 2. Aquí tengo 2n menos 1, aquí tengo 2n menos 3. Aquí tengo 2n menos 3, aquí tengo 2n menos 5. Para el resto de términos, el término 2n y 2n se me simplifica y ¿qué aparece? Menos 1 menos menos 3, 2. Menos 3 menos menos 5, 2. O sea que ya va a aparecer aquí dos veces y vamos a tener el r elevado a n0 más 2 más todas las potencias hasta que llego al r elevado a n mayúscula. De aquí vamos a tener ciertos términos como este término que cuando pasa restando nos va a quedar menos n cuadrado, paso restando el menos 2n, paso restando el menos 1 se convierte en más 1, todo eso que multiplica a r elevado a n mayúscula más 1, este pasa restando y me queda más n al cuadrado
que multiplica al r elevado a n mayúscula más 2. Aunque es un pedazo de bicho, al final, ahora si tomamos límite cuando la n mayúscula tiende a infinito, ¿qué observamos? Esta parte de la exponencial, aunque tenga un polinomio que sea de n cuadrado, va a tender a 0. Esta parte, aunque tenga un n cuadrado, va a tender a 0 también por la exponencial que tiende a 0. Lo que tengo aquí es una serie geométrica que conozco su suma. Y estos dos términos son valores constantes. Es decir, si tomamos límite cuando la n mayúscula tiende a infinito, obtenemos que, por un lado, si vuelvo a sacar factor común el h sub n multiplica a 1 menos r, pero h sub n era 1 menos r por la s sub n. O sea que 1 menos r y todo eso al cuadrado va a estar multiplicado por el sumatorio desde n igual a n sub 0 hasta infinito de este término n cuadrado que multiplica a r elevado a n, y nos va a quedar, por un lado, el término n0 cuadrado por r elevado a n0. Bueno, pues tengo aquí n0 al cuadrado por r elevado a n0. Es que luego hay otro término que no se me simplifica, que es este término de aquí. Bueno, no pasa nada, nos va a quedar aquí un más menos n0 al cuadrado más 2 n sub 0 más 1 por r elevado a n0 más 1. Y luego, de aquí tengo una serie geométrica, pero que empieza en el término n0 más 2. O sea que va a aparecer más 2 veces el primer término, que es r elevado a n sub 0 más 2, dividido entre 1 menos la razón. Resto de términos, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Eso qué significa? Que entonces la suma que nosotros queríamos obtener, es decir, este sumatorio desde n igual a n sub 0 hasta infinito, de n al cuadrado r elevado a n, nos queda n0 al cuadrado por el r elevado a n sub 0 dividido entre 1 menos la razón al cuadrado más el menos n0 cuadrado más 2n sub 0 más 1 dividido entre 1 menos la razón al cuadrado por el r elevado a n0 más 1 más 2 veces el r elevado a n0 más 2 entre 1 menos la razón al cubo. Que parece un pedazo de bicho, pero en realidad estamos muy acostumbrados a que estas sumas sean desde el n0 igual a 0 o desde el n0 igual a 1. Entonces en ese caso las sumas sí son muy sencillas. Es decir, los casos n0 igual a 0 o n0 igual a 1 son bastante más simples. Por ejemplo, vamos a estudiar cuánto valdría entonces, por un lado, ¿cómo lo ponemos? Para n0 igual a 0, ¿qué tendría? Tendría que estudiar cuánto vale el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de r elevado a n. Tendría que estudiar cuánto vale el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de n por r elevado a n. Y tendría que estudiar cuánto vale el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de n al cuadrado por r elevado a n. En este caso, la primera sería simplemente 1 entre 1 menos la razón. La segunda, ¿qué nos quedaría? Pues si recordamos la fórmula que hemos obtenido, que era aquí el n0, como el n0 vale 0, 0 por lo que sea se me cancela y nos queda r elevado a n0 más 1, que es simplemente r entre 1 menos r al cuadrado. O sea que aquí tendría r entre
1 menos r, todo eso al cuadrado. Y por último, en el caso del n cuadrado, si el n0 vale 0, este término desaparece. Si el n0 vale 0, aquí que aparece, aparece el r elevado a 1 entre 1 menos r cuadrado. R entre 1 menos r cuadrado, que es el término que ya tenía. Y le sumo ahora, para n0 igual a 0, sería 2 veces r al cuadrado entre 1 menos r cubo. Es decir, más 2 veces r al cuadrado entre 1 menos r al cubo. En el caso en el que tengo el n0 igual a 1, ¿cómo quedarían estas sumas? Tendría el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de r elevado a n, el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n por r elevado a n, y el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado por r elevado a n. La primera sabemos que va a ser r entre 1 menos r. La segunda que vamos a tener ahora, como la n0 vale 1, aquí va a aparecer r elevado a 1 entre 1 menos r, es decir, r entre 1 menos r, y vamos a sumar el siguiente término, que sería r elevado a 1 más 1 r al cuadrado entre 1 menos r cuadrado. Y ya por último, en el caso del tener el cuadrado, aquí aparecería r elevado a 1 entre 1 menos r cuadrado, r entre 1 menos r al cuadrado. Luego añado, como el n0 vale 1, aquí nos quedaría menos 1. Con este 1 se me cancela y nos queda 2r al cuadrado entre 1 menos r cuadrado. Es decir, 2r cuadrado entre 1 menos r, todo eso al cuadrado. Y ya por último tendremos aquí 2r al cubo entre 1 menos r cubo, más 2r cubo entre 1 menos r al cubo. El consejo, que no nos aprendamos estas cosas de memoria, ni que tampoco tengamos que deducirlo en general con un n0, sino que si en el ejercicio en concreto es que me ha quedado un sumatorio que desde n igual a 4 hasta infinito, pues lo vamos a hacer este proceso, pero con el n0 igual a 4. Y voy a escribir mi suma parcial, que sea 4r elevado a n más 5r elevado a lo que sea, más 6, y vamos estudiando las sumas parciales hasta llegar a calcular lo que me interese, o bien el r elevado a n, o bien el n por r elevado a n, o bien el n cuadrado por r elevado a n. Con el n cuadrado sí creo que me lo voy a aprender, ¿eh? Esta no, pero la otra, porque el n cuadrado, el desarrollo no es sencillito. No es tan no sencillo. Claro. El cubo. Entonces, el proceso, si hubiese un n al cubo, el mismo. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer este concepto o estos métodos de sumas parciales y multiplicar por la razón r 3 veces. Entonces, cada vez queda más bicho hasta que encontramos un patrón sencillo. No hay un patrón de esto, es cierto que te iba a preguntar ahora. No hay un patrón, porque da la impresión de que lo hay, ¿no? Porque estás como repitiendo el del anterior, ¿no? Exactamente, va siempre repitiendo hasta que va bajando el grado de la potencia y consigue llegar a alguna serie que ya has estudiado antes. Pero si tú ves la diferencia, o sea, si tú miras ahora el n0 cuando n está en el cuadrado, o el n0 cuando n está igual a 1. Lo podemos hacer en general, pero es un paso recursivo, porque si te fijas, es decir, si queremos hacerlo en general, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, imagínate que yo quiero estudiar el sumatorio desde n igual a n0 hasta infinito de n elevado a k por r elevado a n. Claro, entonces hacemos el mismo proceso, estudiamos las sumas parciales, ¿no? Y yo cojo mi suma parcial enésima, que ¿quién va a ser? El n0 elevado a k, r elevado a n sub 0, más el n0 más 1 elevado a k por r elevado a n0 más 1, más el n0 más 2 elevado a k
por r elevado a n0 más 2. Y así seguimos hasta que llego al n mayúscula elevado a k por r elevado a n mayúscula. Multiplicamos por r. En un proceso, r por s sub n. Nos va a quedar aquí un n0 elevado a k por r elevado a n0 más 1. Más n0 más 1 elevado a k por r elevado a n0 más 2. Más, seguimos de este modo hasta que llego al n menos 1 elevado a k por la r elevado a n, y luego sumo el n elevado a k por la r elevado a n mayúscula más 1. Y la restamos. Solo que restar ahora, claro, aquí nos va a quedar 1 menos r por nuestra suma parcial s sub n. Y este término no lo puedo simplificar, se queda n sub 0 elevado a k por la r elevado a n sub 0. ¿Y ahora aquí qué pasa? Claro que si desarrollamos este término, ¿qué tengo que usar? El binomio de Newton, ¿verdad? Porque este término va a ser un sumatorio desde s igual a 0 hasta k del número combinatorio k sobre s por el n sub 0 elevado a s. Y el 1 es que es 1. Bueno, pues en este caso es sencillo porque es 1 elevado a k menos s. Si te fijas, los números combinatorios, el primero sería k sobre 0, que k sobre 0 vale 1, o si lo queremos poner al revés, en lugar de con el s y el k menos s como simétrico, también puedo poner elevado a k menos s y esto elevado a s. Entonces el primer número, ¿quién sería? Sería 1 por n0 elevado a k por 1 elevado a lo que sea, que es 1, ¿verdad? Y todo eso va a multiplicar al r elevado a n0 más 1. Luego va a aparecer un k sobre 1, que sería una k, ¿verdad? Por el n0 elevado a k menos 1, por el 1. Luego va a aparecer, y así vamos a ir sumando hasta que llego al último término, que sería un 1 en este caso. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el término n0 elevado a k se va a simplificar ¿con quién? Con no todos los términos, ¿verdad? Sino con un término de aquí. Porque esto vuelve a ser otro binomio de Newton, ¿verdad? Pero es cierto que se me va a ir el n0... perdón. Este no. Ese sí se me va a simplificar con este n0 elevado a k, r elevado a n0 más 1, ¿verdad? Y entonces fíjate, ¿qué potencia nos ha quedado? Nos ha quedado algo elevado a 1 menos, ¿verdad? Eso es lo que queríamos. Entonces dice, bueno, claro, es que aquí ¿quién va a aparecer? Va a aparecer ahora un bicharraco que es este sumatorio desde s igual a 1 hasta k de k sobre s. Todo eso multiplicado por el n0 elevado a s por el 1, y todo eso que multiplica el r elevado a n sub 0 más 1. Y ahora seguimos el mismo proceso con el resto de términos hasta que llegamos al último y hasta que me aparece al final este menos n elevado a k que multiplica el r elevado a n más 1. Y a uno que puede decir, ah, pero es que todos estos términos que aparecen aquí ya son sumas conocidas. Y en lugar de volver a aplicar llamo esto h sub n, lo multiplico por r y resto, podría decir, es que en realidad cuando nosotros hemos llegado aquí a esta fórmula, aquí podríamos haber parado. Y podría haber dicho, ah, es que esta ya es una suma de algo de grado 1 menos. Entonces la descompongo. Y descompongo el 2 elevado a n0 más 1 como 2 que sale fuera, el n0 por r elevado a n0, y luego el 1 es una serie geométrica. Y lo separo en las dos conocidas. Aquí podríamos hacer lo mismo. Una vez que llega a este término dice, es que aquí va a aparecer cosas
multiplicadas por 1, es decir, geométrica, multiplicadas por n, conocida, multiplicadas por n cuadrado, conocida, multiplicadas por n al cubo, conocida, hasta multiplicado por la n con una potencia menor, es decir, esto es desde s igual a 0 hasta el k menos 1. Y ya no aparece el término elevado a k, porque se me ha simplificado en el 0 elevado a k y he bajado en 1 el orden. Entonces, si tú conoces las fórmulas hasta el grado inferior, haciendo una vez este proceso ya lo puedes sacar. No tienes que ir haciendo todos los pasos 2 veces, 3 veces, 5 veces, 6 veces. Nosotros aquí lo hemos hecho, pero podríamos haber parado en este punto y decir, como ya conozco el del caso de elevado a 1 y el caso sin potencia, que es la serie geométrica, de aquí directamente puedo sacarlo. No, que hemos querido hacer otra vez el proceso para que nos quede más bonito. Bueno, ya está. Pero si hubiese dicho, aquí puedo parar. Realmente, si te fijas, lo que hemos hecho ha sido descomponerlo, ¿verdad? Aquí ha salido este 2, 2, 2, este 2 que aparece aquí porque he vuelto a hacer el proceso una vez más. Pero ya tengo la fórmula que yo conocía. Entonces, en general lo podríamos hacer. Lo que pasa es que obviamente es un pedazo de bicho. Pero tienes una fórmula recursiva. Es decir, que la suma infinita va a ser 1 menos r por las sumas infinitas que tú ya conoces antes. Esperemos que no pongan un N4. Espero que no. O sea, lo máximo que uno suele estudiar es un n cuadrado. Un n cubo yo nunca he visto. Porque ya es un señor bicho. Pero el n cuadrado sí lo he visto alguna vez. Porque es más o menos, bueno, aceptable. Complicado, pero aceptable. ¿Vale? Ahora, tenemos otro tipo de sumas que también debemos conocer. Que estas sumas están asociadas más bien o a potencias de polinomio o a polinomios de Taylor, que es lo que llamamos la serie de Taylor de las funciones. Entonces hay ciertas series de Taylor que deberían resultarnos conocidas. La primera, la más clásica, es la de la exponencial. Entonces, sea f de x igual a elevado a x. Si vamos calculando las sucesivas derivadas, ¿qué podemos obtener? Claro, cuando derivamos nos queda que f' de x vuelve a ser elevado a x y la derivada segunda de x vuelve a ser elevado a x y en general cualquier derivada del orden que sea, derivada enésima de x, va a ser siempre elevado a x. Claro, entonces resulta que podemos calcular el desarrollo en serie de Taylor de la exponencial. Y es que la función f de x igual a elevado a x admite un desarrollo en serie de Taylor, que es una serie infinita, como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Cogemos la derivada enésima, la evaluamos, en este caso en el 0, dividimos entre n factorial y multiplicamos por x elevado a n. Claro, de este modo, ¿qué conseguimos? Lo que conseguimos es que elevado a 0, elevado a 0, elevado a 0 siempre vale 1. Es decir, esta derivada enésima evaluada en 0 siempre toma el valor 1. O sea que aquí nos queda el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n partido n factorial. Y entonces aquí empiezan a aparecer modificaciones. ¿Por qué? Esto es cierto para todo x perteneciente a R. Luego, en particular, ¿qué obtenemos? Que cuánto valdría el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido n factorial. Pues el de 1 partido n factorial es cambiar la x por 1, o sea que sería elevado a 1 que sé. O cuánto valdría el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n partido n factorial. Pues valdría es cambiar la x por menos 1 y sería elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido por e. Y en general podemos tomar cualquier valor real y estudiar el valor de esta suma. Y va a ser elevado al correspondiente número que aparezca aquí.
Entonces, siempre que aparezca un factorial abajo, intuitivamente mi mente se debe ir a ver si se trata de una exponencial. Hay ciertos casos en los que esto va a venir modificado y no vamos a tener arriba un 1, sino que vamos a tener un polinomio. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Es decir, por ejemplo, si nos dicen, oye, es que nosotros queremos calcular el valor del sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n más o n, venga, n más 1 dividido entre n factorial. Dice, es que se parece mucho, pero no es exactamente el factorial que yo conozco, ¿verdad? Porque para poder decir que es una exponencial debería aparecer arriba una constante elevado a algo, pero no un polinomio. Vamos a intentar simplificarlo. Entonces el proceso que tratamos de hacer es que no se nos olvide que n factorial es el producto de n por n menos 1 por 2 por 1. Entonces vamos a intentar ir simplificando potencias para que me quede valores sencillos, para que se me vayan quitando los factoriales. En este caso es que es muy sencillo el ejemplo que hemos puesto y podría decir, oye, ¿puedo separar yo esto que siempre le vamos a poner aquí como una especie de interrogante? Decir, no sé si es cierto o no, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Yo puedo separar esto en el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n entre n factorial más el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n factorial. Puedo hacerlo si cada una de las series converge por separado. Ah, mira, es que en la primera serie yo puedo simplificar una n con este n factorial, solo que entonces nos va a quedar el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 y en lugar de empezar en n factorial va a ser en n menos 1 factorial, porque esta n dividiendo se me ha simplificado con la n multiplicando. Y luego va a aparecer el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 dividido entre n factorial. Bueno, vamos a jugar un poco más con esta serie. Es que hay un n-1 y a mí me gustaría no tener un n-1, sino decir tener 1 entre algo factorial, ¿verdad? Bueno, pues a n-1 lo llamas m. Tu suma va a depender de m, solo que ahora, cuando la n valía 1, ¿cuánto vale n-1? 1 menos 1, 0. O sea que la m va a empezar en 0 y también va a llegar hasta infinito. Y vamos a tener en mente que cuando tengo estos factoriales, desde algo igual a 0 hasta infinito, de 1 entre m factorial, esto sí lo conozco. Esto es justamente el número e. Es que en la de arriba, en esta de aquí, no tengo la suma desde n igual a 0. Bueno, añade el término n igual a 0. Es decir, expresará como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido n factorial. Si añades el término 0, tienes que restarle el término 0 también, para que efectivamente la suma sea desde el n igual a 1. Y ahora ya tenemos todo lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos la serie de la exponencial aquí y tenemos la serie de la exponencial aquí. Entonces todo esto, ¿cuánto vale? Nos va a quedar simplemente que sería, por un lado, esta suma vale e, más esta suma de aquí vale e menos 1 partido 0 factorial. 0 factorial es 1, o sea que nos queda e menos 1. Por lo tanto, la suma completa sería 2e menos 1. Y lo que hacemos es llevar algo que me suena a una exponencial para poder usar el resultado completo. Y uno dice, ¿y si tenemos otro? Es decir, de forma similar, también podrías darnos cuánto vale, igual que hemos puesto un polinomio de grado 1, yo podría poner arriba un polinomio de grado 2. Es decir, quiero calcular el sumatorio de n igual a 2 hasta infinito, de, no sé, por ejemplo, un n al cuadrado más un 3n más un, no sé, o menos
menos 1, por ejemplo, dividido entre n factorial. Y dice, bueno, ¿ahora cómo lo hacemos? Pues ya hay un n cuadrado, ya no es tan sencillo. Vamos a buscar potencias que se me vayan a ir simplificando con el n y con el n-1. Es decir, yo quiero tratar de expresar esto para poder separarlo de modo que se me vaya simplificando. Y quiero decir, si tengo el sumatorio de n igual a 2 hasta infinito, diríamos, ¿qué me hace falta para que se me simplifique? Los términos del n cuadrado, si se me simplifica a 1, es decir, si yo lo separo en la suma de los tres, es cierto que del n cuadrado se me va 1 con la n, pero luego me queda n y abajo n-1. Y eso ya no se me simplifica. Entonces quiero buscar que esto sea n que multiplica a n-1. Vamos a ajustar el resto, porque de este modo n por n es n al cuadrado. Bien, tengo el n cuadrado, pero n por menos 1 me queda menos n. Y aquí no tengo menos n, tengo más 3n. Ah, vale, es que entonces tienes que sumarle 4n a esto para que de verdad aparezca el término 3n. Y aparte tienes este menos 1. Vale, pues pongo este menos 1. Y todo eso lo divido entre n factorial. Ahora sí podemos separar. He escrito esta expresión, nos queda n por n mi n cuadrado, n por menos 1 menos n más 4n son los 3n y luego tengo este menos 1. Ahora sí voy a poder separar y decir, ah, mira, es que nos va a quedar el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito y lo separo en n por n menos 1 dividido entre n factorial. El 4 lo voy a sacar fuera y me va a quedar más 4 que multiplica el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de n partido n factorial y luego menos el sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito de 1 partido n factorial. Y ahí podemos ajustar cada uno de estos términos porque este que aparece aquí nos va a quedar un sumatorio desde n igual a 2 hasta infinito. El n se me simplifica con la n, el n-1 con el n-1 y nos queda 1 partido n-2 factorial. Y este término, este sumatorio, se me va a simplificar una n y nos va a quedar el sumatorio desde n igual a 1, n igual a 2 hasta infinito, pero de 1 partido n-1 factorial. Ya está bien porque ya tengo las constantes 1 arriba. Entonces ya puedo asemejarlo a la serie de la exponencial. Lo único que a lo mejor tengo que jugar porque me faltan términos. Es que esta serie en realidad resulta que cuando hago el cambio de variable y llamo n-2, lo llamo m, la suma empieza en n igual a 2, que sería en 2 menos 2, nm igual a 0. O sea que todo esto vale justamente el número e. Pero cuando arreglo esta, la m no empieza en 0. La n-1 empieza en 2 menos 1, que es en 1. O sea que nos va a quedar la e, pero es esta de aquí. En lugar de empezar en 0, empieza en 1 y nos queda e menos 1. Y esta de aquí, es que esta no empieza en 0, empieza en 2. Si tengo el factorial abajo dividiendo, ¿vale? Pues va a ser el e menos el primer término, que es 1 partido 0 factorial, que es 1, menos el segundo término, que es 1 partido 1 factorial, que es 1 también. O sea que le resto 2. Y cuando simplificamos todo esto, nos queda un e. Le sumo 4e, llevo 5e, le resto una e, me queda 4e. Al 4 por el menos 1, menos 4, menos menos 2, me queda 4 más, menos 4 más 2, que sería menos 2. Pues aquí tenemos el valor de esta suma. Y quien dice tengo un polinomio de grado 1, uno de grado 2, uno de grado 17, lo vas a ir arreglando para que se te vayan factorizando, simplificando los distintos términos de la exponencial que aparece abajo. Y luego eso lo vas a convertir en la exponencial con el factorial. Para poder decir, vale, o vale e menos tantos términos. En el numerador no es necesario que sea 1, ¿no? Puede ser un 2 o un 3. Puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un lo que sea. Exactamente.
No es necesario que sea 1. Lo único que tiene que ser es una No, constante. no, simplemente que nosotros buscamos la serie empezando en 0 con el factorial para decir ese es el número E. Todo lo que no sea Sn igual a 0 lo tenemos que ajustar para decir es el E menos un término o menos dos términos. No, me refiero al numerador del 1 partido de n menos 2 factorial abajo, en el primer azul que tienes. ¿Sí? Eso no tiene por qué ser un 1 arriba. Lo podrías hacer con un 2, con un 3 o con un 4. Lo único que No, ten cambiaría es el cuidado lugar. porque de la fórmula de la exponencial nos fijamos que aparece algo elevado a n. Si es un 2, Claro. la constante la Vale, sacas para entonces. afuera. Claro. Claro, tú lo terminas. Vale, vale. Lo digo porque para adecuarlo con el e tiene que ser un 1. Si no, cualquier otro número debería aparecer elevado a n. Si aparece 5 entre n factorial, ¿qué hace? Ese 5 lo sacas fuera y ya te queda 5 veces la e. Y también lo podemos hacer así. ¿Vale? Resto de series importantes. Muchas veces tenemos que trabajar con cocientes de polinomio. Entonces, hay una serie que conocemos precisamente que es la geométrica, ¿verdad? Es decir, vamos a poner aquí modificaciones. Modificaciones de la geométrica. Vamos a suponer que nosotros ahora, en lugar de escribir la geométrica con una razón r, lo hacemos con una variable x. El proceso es el mismo, ¿verdad? Es decir, nosotros ya sabemos que desde el punto de vista de las funciones, 1 entre 1 menos, si fuese una r, pero ahora vamos a poner una x, esto es el sumatorio desde la n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De x elevado a n, ¿verdad? Y realmente esto también lo podemos hacer de forma sencilla diciendo, oye, coge 1 y divídelo entre el polinomio 1 menos x. ¿Qué te hace falta? Ah, pues me hace falta un 1 para que sea menos 1 más x. Y se me simplifica el 1 con el menos 1 y me queda resto x. Y ahora, para eliminar la x, pues coge una x y te queda 1 por x menos x más x cuadrado. Se te simplifica y te queda resto x cuadrado. Y ahora, pues añades un x cuadrado para que se te x con 1 menos x cuadrado y luego sumas el x al cubo. Se te simplifica y te queda resto x cubo. Y sigues este proceso, ¿verdad? Y ves que todo este proceso sigue siguiendo. Y ahí vemos también que al dividir 1 entre 1 menos x, efectivamente me queda 1 más x cuadrado, que es esta serie geométrica. Ahora, resulta que desde el punto de vista de las funciones, si interpretamos esto como funciones de la variable real x, también podemos derivarlas. No solo eso, sino que también podemos hacer modificaciones en la serie de Taylor. En particular, si cambiamos la x por menos x, aquí ¿qué nos aparecería? Nos aparecería 1 entre 1 más x. Pero entonces cambio la x por menos y me queda aquí el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n por x elevado a n. O sea que resulta que si tengo series en la que aparezca una serie alternada, pero una geométrica con el signo cambiado, entonces simplemente 1 entre 1 más la razón. ¿Y qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, derivamos? Claro, que si derivamos la expresión anterior, aquí tengo una potencia, es algo entre 1 menos x elevado a menos 1, ¿verdad? Entonces, al derivar, ¿qué nos va a quedar? El exponente baja, que es el menos 1, la derivada, lo que dentro es un menos 1, me queda un 1, y entonces nos queda 1 entre el término 1 menos x y todo eso al cuadrado. Y cuando derivamos aquí término a término, ¿qué nos va a aparecer? El exponente sería un sumatorio, ¿cierto? Nos va a quedar la n por el x elevado a n menos 1. Si nos fijamos, ¿desde dónde empieza el sumatorio? El término n igual a 0 sería x elevado a 0, que es 1. La derivada de 1 nos queda 0. Entonces todo este término empieza en la n igual a 1 hasta infinito. Lo cual significa que, de forma muy sencilla, esas fórmulas tan complicadas que hayamos obtenido antes, ¿verdad? También las podemos sacar aquí.
Porque esto resulta que entonces, este término, ¿quién era? Era x elevado a n partido por x, ¿verdad? La x la puedo sacar fuera multiplicando, ¿no? Y podría decir que entonces el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de n por x elevado a n, ¿cuánto vale? Vale el término x dividido entre 1 menos la razón al cuadrado, ¿verdad? Que es lo mismo que habíamos obtenido cuando lo habíamos puesto aquí, ¿verdad? Anda. Pues resulta que tenemos las mismas fórmulas, ¿cierto? Entonces, es otro modo sencillo de obtener estas fórmulas que tenemos aquí si lo vemos como series de potencia derivando e integrando. ¿Y cómo haríamos el n cuadrado? ¿Y el n cuadrado? Vuelves a derivar. Si volvemos a derivar, ¿qué pasa? Que va a aparecer n por n menos 1, ¿verdad? Voy a sacar el n por n como n cuadrado, el n por menos 1 como menos n, y esa fórmula ya la conozco. Es decir, que si vuelves a derivar, ¿qué aparecería? Aquí te quedaría 1 en... Bueno, aparecería ahora un 2 dividido entre ese 1 menos x cubo. ¿Y aquí qué nos va a aparecer ahora? Nos va a aparecer el sumatorio del n por el n menos 1 por el x elevado a n menos 2. Y este sumatorio sería desde n igual a 2 hasta infinito. Ese lo volvemos a ajustar, ¿verdad? Diciendo, esta x sale fuera. O si quieres cambiar las potencias, esto lo puedes escribir como el sumatorio desde m igual a 0 hasta infinito. Ahora, si cambio n menos 2 lo llamo m, claro, aquí me queda un x elevado a m, ¿verdad? Entonces, cuando la n vale 2, 2 menos 2, 0, la m empieza en 0. Pero si la m es n menos 2, la n menos 1, ¿quién es? Es m más 1. Y la n es m más 2. Vale, pues puedo desarrollarlo y decir, es que esto nos queda entonces el sumatorio desde m igual a 0 hasta infinito. Y aquí aparecería un m al cuadrado más un 3m más 2 por x elevado a m. Y lo puedes separar diciendo, bueno, me queda el m cuadrado por el x elevado a n, 3 veces el m por x elevado a m, que ya lo conozco, y 2 veces el x elevado a m, que es la geométrica, que también la conozco. Y despejo cuánto vale el m cuadrado x elevado a m. Hombre, este es un modo mucho más sencillo y rápido si quieres calcular valores más grandes de estas potencias. Si por ejemplo apareciera n al cubo por x elevado a n, pues a lo mejor sí que me interesa conocer esta suma que tengo aquí, porque nos queda mucho más sencillo. Lo importante es que, igual que estamos derivando, también podemos integrar. ¿Qué pasa cuando yo esta expresión, en lugar de derivarla, la integro? Sí. Si ahora partimos de que 1 partido 1 menos x es igual que el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito del x elevado a m e integramos, obtenemos que al integrar aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos la integral de 1 partido 1 menos x respecto de x va a ser la integral de este sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n diferencial de x. Lo guay de la serie de potencias es que las podemos integrar término a término. La integral de aquí, ¿quién sería? Aparece casi la derivada de arriba, sería menos el logaritmo del valor absoluto de 1 menos x. Y aquí a la derecha, ¿qué nos quedaría? El sumatorio de x elevado a n más 1 desde n igual a 0
hasta infinito y aquí dividimos entre n más 1, ¿verdad? Podría añadir una constante c, porque son integrales indefinidas. Y ahora tendría que estudiar un valor para el cual esta serie sea conocida. Si cambiamos la x por 0, aquí que nos quedaría el logaritmo de 1. ¿Que cuánto vale el logaritmo de 1? Vale 0. Y la suma de 0 elevado a lo que sea, la suma de 0 elevado a lo que sea es 0. O sea que la constante c, en este caso, vale 0. Luego, lo que obtenemos aquí es que el logaritmo de 1 partido, metemos el menos dentro para tenerlo dividiendo, valor absoluto de 1 menos x es igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n más 1 partido n más 1. O si no queremos tener estos n más 1, cambio el índice del sumatorio y en lugar de empezar en 0, lo llamo x elevado a m entre m, y entonces cuando la n empezaba en 0, 0 más 1, la m empieza en 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno puede estudiar aquí cuánto valdría el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a n partido por n. ¿Cuánto valdría este sumatorio? El logaritmo de 1. No, de menos 1, ¿no? ¿Y entonces qué nos quedaría? Nos quedaría aquí logaritmo de 1 entre 1 menos 1 sería 2, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos queda? No, pero la x es 2, ¿no? Exactamente, 1 menos 2 es menos 1. En valor absoluto Exacto. 1, 1 entre 1, Ah, 1 y exacto. logaritmo de 1, 0. Tú dices, ¿0? ¿Qué es lo que estamos Sí, haciendo ¿no? mal? Que no se nos olvide que esto viene de una serie geométrica, ¿verdad? Y la serie geométrica, ¿cómo tenía que ser la razón? Ah, tenía que ser. Ya, Menor que 1. menos de Entonces no puedes poner aquí cualquier... Aunque tú tengas esta fórmula no es válida siempre. Es válida para cualquier x que sea menor que 1 en valor absoluto. Entonces no puedo poner aquí este 2. Por eso hay que tener cuidado con las fórmulas que tenemos. Yo sí podría poner, por ejemplo, si quiero, un medio. uno. Y si vale un medio, me vengo aquí y digo 1 menos un medio es un medio, 1 entre un medio Entonces, y nos queda simplemente logaritmo de 2. Y podemos calcular el valor de esta suma. Claro que esta suma, por ejemplo, sería la suma de sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n por 2 elevado a n. Si la vemos así escrita, a lo mejor no caemos tan fácilmente en que esto es un medio elevado a n dividido entre n y proviene de. Por eso realmente muchísimas sumas con las que trabajamos aquí van a provenir siempre de la geométrica y de hacer modificaciones con la geométrica, que son básicamente qué pasa cuando derivamos o integramos la geométrica. Lo pasamos todo el rato en esas dos. Si derivamos o integramos, tratamos de ajustar las series correspondientes. Lo guay es que las series de Taylor permiten o funcionan bien bajo la composición de funciones. Entonces, como las series de Taylor admiten la composición, de funciones, podemos calcular fácilmente vamos a pensar en las que conocemos. Yo conozco
de forma sencilla cuál es la exponencial e elevado a x, ¿verdad? O bueno, vamos a poner primero la serie. Conozco cuál sería la serie sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n partido n factorial. Hemos quedado en que eso es e elevado a x. Conozco también de forma sencilla la geométrica, ¿verdad? Sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a n nos queda 1 entre 1 menos x. Conocemos también el sumatorio desde n igual a 0, o bueno, hemos puesto desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a n partido por n, que sería el qué? Sería el logaritmo del 1 partido valor absoluto de 1 menos x. Y ahora, cuando decimos que podemos hacer composiciones, es que hemos visto que también puedo calcular fácilmente quién sería el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a 2n partido de n factorial. Sería simplemente cambiar la x por x cuadrado, es decir, un elevado a x al cuadrado. Lo mismo nos ocurre aquí, que tendríamos entonces que el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x elevado a 2n sería simplemente 1 entre 1 menos x al cuadrado. O aquí también, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a 2n partido por n, nos queda el logaritmo de 1 partido 1 menos x al cuadrado. Es importante conocer dónde son válidos estos desarrollos, porque el de la exponencial que tenemos aquí, estos dos desarrollos, son válidos para todo x que yo coja perteneciente a R. Sin embargo, los desarrollos de la asociados a la geométrica solo valen cuando la razón es menor que 1 en valor absoluto. Es decir, que esto solo es válido para todo x que cumpla que el valor absoluto de x es menor estricto que 1. Mucho más limitado. Si conocemos los desarrollos en general para la x, luego podemos asociarlos fácilmente cuando lo que tengo es un valor concreto. Claro, a lo mejor lo que me va a costar es darme cuenta de por qué el valor de x estoy sustituyendo. Porque si a mí me están diciendo entonces, es que quiero calcular el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de un 4 elevado a n partido n factorial. Dice, mira, es que me he dado cuenta de que esto lo puedo calcular, por ejemplo, o bien utilizando la exponencial, lo podría poner como la x vale 4. O sea que me quedaría aquí un e elevado a 4 simplemente. O no, es que resulta que quiero calcular el sumatorio desde n igual a 0 o desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n por 3 elevado a n. Dice, es que me di cuenta de que esto es un sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito. El 1 partido 3 elevado a n en realidad es un tercio elevado a n. Aquí la n pasa, está dividiendo, y entonces me fijo es que es el logaritmo, y aparece un logaritmo de 1 menos un tercio de 2 tercios, que es lo mismo que el logaritmo de 3 medias. Esa es la idea que vamos a tratar de tener detrás, de ver cómo podemos calcular nosotros estos valores de forma sencilla, utilizando las distintas potencias que tenemos. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí.